Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a algunas noticias de último momento que surgieron de la selección argentina. Como en estos días estuve hablando mucho de lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, debido a que se realizó el sorteo de la fase de grupos, también hice un resumen correspondiente de la fecha FIFA de marzo, no he podido mencionar los cambios que hubo en la lista principal del combinado albiceleste que dirige Lionel Scaloni, obviamente con la gran noticia de que Lionel Messi ha quedado totalmente desafectado de los dos partidos que va a estar jugando el combinado nacional frente a El Salvador y contra Costa Rica. En un principio se hablaba de que Messi podía llegar a disputar algunos minutos del segundo tiempo en algunos de los dos cotejos, pero finalmente se terminó de decidir que quede totalmente desafectado de esta fecha FIFA. Si bien es verdad que Argentina estará jugando los dos partidos en los Estados Unidos y como Messi obviamente está en Miami, no le complicaría tanto viajar para estar con sus compañeros de la albiceleste, la realidad es que Scaloni tomó la decisión de que ni siquiera esté presente para que se recupere al 100%. Además está decir que Messi va a tener un calendario muy cargado hasta la Copa América con los partidos en el Inter de Miami, por lo que debe ponerse sí o sí al 100% físicamente. Pero además de Messi vamos a estar hablando de dos jugadores que van a estar y que no estuvieron en la lista principal, pero que obviamente son importantes para Scaloni, y también de otras dos bajas de último momento. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es repasar la lista original que había dado Lionel Scaloni y después vamos a estar mencionando todos los cambios correspondientes que hubo durante estas últimas horas. Había una modificación que ya estaba prevista desde hace aproximadamente 10 días, que también la vamos a estar mencionando porque es algo que hace que esta lista se modifique. Pero en definitiva hubo cambios bastante importantes que no solamente son la salida de Lionel Messi, que todos sabemos que es por la lesión sufrida en el partido por la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions, cuando el Inter de Miami estaba jugando de local contra el Nashville Soccer Club. Repasando nombre por nombre los que formaron parte de la lista de esta fecha FIFA de marzo con la selección argentina: Franco Armani de River Plate, que en un principio era el único del fútbol local, después se terminó sumando a otro jugador que ahora voy a estar mencionando; Walter Benítez del PSV Eindhoven de los Países Bajos; Emiliano El Dibu Martínez, obviamente del Aston Villa de Inglaterra; Germán Pesela del Real Betis de España; Nehuen Pérez del Udinese de Italia; Nicolás Otamendi del Benfica de Portugal; Cristian Romero del Tottenham de Inglaterra; Nicolás Tagliafico del Olympique de Lyon de Francia. En un principio estaba Marco Senesi del Bournemouth de Inglaterra. Esta fue la primera modificación que se hizo. Senesi salió lesionado en un partido con el conjunto británico, por lo que ya se sabía, inclusive antes de esta semana, que no iba a formar parte de la nómina, y quien se sumó fue Nicolás Valentini, jugador de Boca Juniors, que se convirtió en el segundo citado del fútbol local. Normalmente Argentina no tiene básicamente convocado del fútbol argentino, con excepción de Franco Armani. Ahora se le ha sumado el central de Boca Juniors, que tuvo un buen desempeño en el preolímpico de Venezuela bajo las órdenes de Javier Mascherano. Seguimos con la lista: Nahuel Molina del Atlético Madrid de España; Valentín Barco del Brighton de Inglaterra; Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen de Alemania; Rodrigo de Paul del Atlético Madrid de España; Leandro Paredes de la Roma de Italia; Alexis McAllister del Liverpool de Inglaterra; Enzo Fernández del Chelsea de Inglaterra; Giovanni Lo Celso del Tottenham también de Inglaterra; Nicolás González de la Fiorentina de Italia; Alejandro Garnacho del Manchester United de Inglaterra; Facundo Buonanotte del Brighton de Inglaterra; Valentín Carboni del Monza de Italia; Ángel Di María del Benfica de Portugal; Lionel Messi del Inter de Miami de los Estados Unidos; Julián Álvarez del Manchester City de Inglaterra; Lautaro Martínez del Inter de Milán de Italia y Paulo Dybala de la Roma de Italia. Esta era la primera lista que el 1 de marzo, hace ya prácticamente 3 semanas, que Lionel Scaloni daba a conocer para esta fecha FIFA de marzo. En ese entonces inclusive todavía no estaban confirmados quiénes iban a ser los rivales, porque recordemos que en un principio Argentina tenía la idea de jugar una serie de amistosos por China,
contra Costa de Marfil y Nigeria, contra los dos equipos que jugaron la final de la Copa Africana de Naciones. Después se terminó cancelando esta gira por China y se terminó decidiendo que los amistosos iban a jugar en los Estados Unidos. Primero se bajó Costa de Marfil y se anunció a Salvador junto con Nigeria. Después se bajó Nigeria y finalmente El Salvador y Costa Rica terminaron siendo los dos países a los que Argentina va a estar enfrentando en esta fecha FIFA de marzo. Dos selecciones de la CONCACAF que obviamente no están entre las más poderosas del continente norteamericano, pero que en definitiva le servirán al albiceleste para probarse rumbo a lo que va a ser la Copa América. Vamos a comenzar hablando de las ausencias y después nos vamos a meter de lleno en los dos futbolistas que se incorporaron a último momento. Primero, especificando un poco más lo que tiene que ver con Lionel Messi, porque en definitiva el número 10 y capitán de la selección argentina es quien se iba a llevar todas las luces en estos dos amistosos en los Estados Unidos. Sin embargo, una lesión muscular en el cotejo de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Conca Champions, duelo en el cual el Inter de Miami en ese entonces le estaba ganando por 2-0 al Nashville Soccer Club, terminaría 3-0, Messi había dado la asistencia a Suárez en el primer tanto y había convertido el segundo gol. En ese momento muchos inclusive llegaron a pensar que este era uno de los típicos cambios planificados que a lo mejor tenía Messi con el Tata Martino. Sin embargo, como la modificación fue a los 5 minutos del segundo tiempo, es decir, no fue en el entretiempo ni con la serie liquidada, porque todavía quedaban 40 minutos y el Nashville necesitaba 2 goles para igualar la llave y forzar la prórroga y posteriormente los penales, todos ahí se dieron cuenta que Messi había sufrido una lesión muscular. También es verdad que en cuanto a parte médico nunca se ha especificado qué clase de lesión muscular. No se sabe si es una distensión, no se sabe si es un desgarro, no se sabe si fue una fuerte contractura que se terminó transformando en una de estas dos dolencias mencionadas recientemente, pero en definitiva lo que se sabe es que Messi no puede jugar, no podría de ninguna manera completar ni siquiera un tiempo durante este momento, y sabiendo que son 2 partidos amistosos y que el Inter de Miami va a tener que estar compitiendo en el alto nivel en la MLS durante lo que queda del semestre antes del inicio de la Copa América, que va a ser el 20 de junio en los Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, la realidad es que lo mejor era que Messi no formara parte de esta fecha FIFA, que no juegue ni un solo minuto y que se ponga al 100% físicamente. Y los dos futbolistas que lamentablemente acompañarán a Messi en cuanto a lo que respecta la desafectación de esta fecha FIFA de marzo son 2 jugadores a cuales las lesiones los han afectado muchísimo durante su etapa en el combinado nacional. Paulo Dybala y Ezequiel Palacios lamentablemente no van a poder formar parte de estos 2 amistosos frente a los seleccionados de la CONCACAF. Y realmente es una sensación bastante extraña la que se siente con estos 2 jugadores, porque tanto Palacios en el Bayer Leverkusen de Alemania, para muchos hoy por hoy el equipo con mejor actualidad del fútbol europeo, y también para los que miran la Roma de Italia con Dybala como máxima figura, era una fecha FIFA clave para que estos 2 futbolistas terminen de asegurar su lugar en la Copa América. Formaron parte del Mundial de Qatar 2022, es decir, son campeones del mundo, pero en definitiva no han tenido en ese momento, ni tampoco durante el 2023, un lugar tan preponderante en la selección argentina. Palacios lo tuvo por allá a finales del 2020, pero fue justamente una lesión lo que hizo que perdiera su lugar, mientras que Dybala durante el 2022 también tuvo un recorrido bastante importante, anotando por ejemplo un gol en la finalísima en aquel partido en el cual Argentina ganó 3-0 a Italia, ganando ese trofeo que se estaba disputando por primera vez después de mucho tiempo. Sin embargo, la realidad es que esta fecha FIFA podría significar que los dos perdieran su lugar en la Copa América. La Conmebol ya ha confirmado, no oficialmente, pero es algo extraoficial, que la lista va a ser de 23 futbolistas, y por eso mismo habrá que recortar 3 jugadores en relación a los que salieron campeones del mundo en Qatar. Uno de ellos es el Papu Gómez, que ya no forma parte de la selección. Otro puede llegar a ser Thiago Almada, que seguramente esté en los Juegos Olímpicos y no en la Copa América, pero aún así faltan nombres por recortar. Y Palacios y Dybala, al no poder formar parte de esta fecha FIFA, podrían empezar a correr desde atrás en la consideración de Lionel Scaloni. Y por último vamos a hablar de los 2 jugadores convocados a último momento
que en definitiva son dos futbolistas que vienen formando parte de la etapa de Scaloni como entrenador, pero como se recuperaron hace muy poco de sus respectivas lesiones bastante graves, las que tuvieron Lisandro Martínez en el Manchester United y Guido Rodríguez en el Betis de España, la realidad es que Scaloni no pensaba citarlo. Ya de por sí el DT tiene una buena evaluación de estos dos futbolistas, pero había que ver qué es lo que iba a suceder con ellos hasta la Copa América. Finalmente, por las bajas de algunos jugadores, terminaron siendo convocados. Después hay que ver si en definitiva terminan sumando minutos. Ese es un punto para destacar, porque hoy Lisandro Martínez tiene bastante competencia en la saga central. Siempre ha sido un jugador alternativo, pero la realidad es que, por ejemplo, fue titular en 2 partidos del Mundial de Qatar. Estuvo presente en la segunda jornada de la fase de grupos, cuando Argentina derrotó 2-0 a México, y también en el cotejo de cuartos de final contra Países Bajos. En ese duelo, la selección albiceleste formó con una línea de 3 centrales, donde Lisandro Martínez fue el stopper por izquierda. Por el lado de Guido Rodríguez, se recuperó de una fractura que había sufrido en diciembre del año pasado y estuvo los últimos 3 meses sin jugar. En el Mundial de Qatar fue titular en el partido contra México, y hoy quizás también tenga la competencia que tiene Lisandro Martínez en la saga, porque en definitiva Guido Rodríguez hoy quizás tiene por encima a Enzo Fernández, que parecería ser el mediocampista central titular, y a Leandro Paredes, que parecería ser la primera alternativa. Es cierto que por características dentro del campo de juego, ninguno de los dos se parece a Guido Rodríguez. Guido es un jugador más de quite, es un futbolista más de ubicación y de relevos, y por ejemplo también tiene más juego aéreo, pero para el 11 titular hay que analizar mucho los momentos, y en definitiva Guido Rodríguez no ha jugado en el Betis de España. Algo parecido a lo de Lisandro Martínez en el Manchester United. Si bien es cierto, y esto es un punto que favorece a Martínez, el hecho de ser zurdo, porque en definitiva, salvo Senesi y ahora Valentini citado luego de la lesión del recién mencionado, después no hay más centrales zurdos. Los dos titulares, el Cuti Romero y Otamendi, son diestros, Pesela es diestro y Nehuen Pérez es diestro. Eso quizás favorece a Lisandro Martínez ante la posibilidad de jugar, como dije antes, en una línea de 3 centrales y de 5 defensores como stopper por izquierda, y a su vez también de jugar con el perfil correcto como segundo zaguero. Igual, como acaba de recuperarse de una segunda lesión, porque Martínez se había lesionado a finales del año pasado, regresó y después se volvió a lesionar, veo bastante improbable que sume minutos. La idea es que vuelva a juntarse con sus compañeros, teniendo en cuenta que en la fecha FIFA de octubre y noviembre del año pasado, es decir, en las jornadas 3, 4, 5, 6 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo del 2026, no había sido convocado. Hacía prácticamente 6 meses que no formaba parte de la delegación de la selección argentina, y por eso Scaloni, en cuanto se enteró que había recibido la alta médica de los médicos del Manchester United y de que podía citarlo, porque en esta fecha FIFA todos los equipos tienen la obligación de ceder a los futbolistas a sus países, el DT no perdió la oportunidad y en definitiva lo volvió a llamar. Si los dos logran tener minutos en sus respectivos equipos de acá hasta mitad de año, seguramente el DT respete sus respectivos lugares en la Copa América. Teniendo en cuenta que fueron importantes durante el ciclo de Lionel Scaloni, veo bastante probable, más allá de que físicamente durante este 2024 ninguno de los dos prácticamente ha jugado, tengan su lugar ya confirmado en el plantel que irá a disputar la competición continental entre junio y julio a los Estados Unidos. Para cerrar, voy a seguir subiendo seguramente videos no solo de la selección argentina, sino de los distintos países durante esta semana, porque no hay fútbol de clubes. La Champions y la Copa Libertadores van a estar regresando no la semana que viene, sino la otra, cuando en Sudamérica arranque la fase de grupos y en Europa estemos jugando ya los cuartos de final. Pero por lo pronto hay fútbol de selecciones, una etapa que a la mayoría no le gusta, porque en definitiva sigue normalmente a los equipos, pero a otros generalmente nos agrada ver cómo se van formando los países, sobre todo para las competencias que se van a estar llevando a cabo a mitad de año. En Estados Unidos tendrá lugar la Copa América, mientras que en Alemania se llevará a cabo la Eurocopa, las dos competiciones continentales más importantes de las dos confederaciones más relevantes del fútbol a nivel continental. Por eso mismo, esta fecha FIFA, que será la última antes de esos certámenes, más allá de algunos partidos amistosos que los seleccionados podrán jugar en junio, la realidad es que esta será una medida muy importante, sobre todo para los entrenadores, para empezar a cerrar las listas definitivas.